Muchachos, hoy vamos a ver lo que fue la última Champions del Barcelona 2015. Recordemos que ahí estaba la MSN todavía, a Messi, Neymar y Suárez. Una Champions, yo que soy del Madrid te digo, tremenda. La última Champions del Barça y se estancó ahí, en 2015 se estancó el Barça. De 2016 para arriba me parece que no existió el Barça. Así que bueno, arrancamos. Festejaba los 60 años de existencia de la Copa de Europa y la UEFA decidió que Berlín fuese por primera vez sede de la gran final. De camino a Alemania, el Ludogorets y el Malmö debutaron en la primera fase de la competición, aunque fueron colistas en los grupos de los últimos dos finalistas. Qué lindas épocas esas de Champions, ¿no? El título con un espectacular pleno de victorias tras derrotar a los búlgaros, el Basilea y al Liverpool, que fue la gran decepción yéndose a la Europa League. El Atlético se impuso a la Juve en el duelo por la primera plaza del Grupo A, mientras que el Barcelona hizo lo propio contra el Paris Saint-Germain. El equipo de Luis Enrique comenzó con dudas tras ganar por la mínima ante el Apple en el Camp Nou y perder por 3-2 en París, pero consiguió reponerse tras la doble victoria ante el Ajax y la goleada por 0-4 en Nicosia. Los azulgranas se jugaron el liderato en la última jornada frente al PSG y pese al gol inicial de Ibrahimovic, los tantos de Messi, Neymar y Luis Suárez confirmaron la MSN plaza para los catalanes. Lo que era el cliente se la puta madre. El Athletic Club regresaba a la máxima competición continental 16 años después, pero acabó tercero por detrás del Shakhtar y el Oporto de Lopetegui. Recordemos que ahí estaba la fase de grupos, eran 4 nomás, no la fase de liga. Mientras que el Bayer Leverkusen y el Schalke 04 fueron segundos por detrás de Mónaco y Chelsea. Ahora, eso, ¿ustedes están a favor de la nueva fase de liga que se implementó relativamente hace poco? ¿O prefiere más lo que es fase de grupos? Tipo, todos los grupos con 4 equipos por grupo. A ver, yo creo, al principio yo no bancaba esta modalidad. Yo decía, la Champions está perfecta. ¿Para qué la vas a tocar si ya está de 10? Pero sí es verdad que hoy en día te digo, la verdad que a mí me parece mejor. ¿Por qué? Porque si bien son 2 partidos más, antes eran 6 de fase de grupos, ahora son 8, son todos contra equipos distintos. Entonces antes por ahí tenías, no sé, te tiro un ejemplo, Real Madrid, Marsella, Real Madrid, Marsella, ida y vuelta, y capaz se queda medio paja, ¿me entiendes? Cambio ahora, por ahí te toca un Madrid-Marsella. Te toca un Madrid City, un Madrid PSG, después tenés un Madrid Shakhtar. Pero bueno, seguimos con el video. Los vigentes campeones volvieron a vencer al Schalke 04 sí, vigente campeón. Con los goles de Cristiano y Marcelo. Pero lo normal, un partido de vuelta de locura en el Bernabéu. Un zurdazo de Fuchs torció la ceja de Ancelotti, pero Cristiano empató rápidamente de cabeza. El Poco bicho después, Huntelaar volvió a adelantar a los alemanes y con otro cabezazo, Ronaldo puso las tablas al descanso. Nada más comenzar la segunda mitad, Benzema anotó el tercero para los blancos, pero los golazos de Sané y otro de Huntelaar pusieron a los alemanes a un solo tanto de la gesta. Las paradas de Casillas evitaron la tragedia blanca y el Madrid pasaba cuartos con una sonora mirada del Bernabéu. Lo sufrió bastante. El Barça visitaba el campo del Manchester. El uruguayo ampliaba su cuenta tras rematar un centro de Jordi Alba y ya en el segundo tiempo Agüero recortaba. La expulsión de Clichy cortó las alas de los ingleses y Messi perdonó la sentencia al fallar un penalti en el último minuto. Esa es tremenda, como erra el cabezazo de rebote también. Y salió al Camp Nou. Los de Luis Enrique arrasaron al City desde el inicio y Rakitic acertó con la portería contraria pasada la media hora de partido. De Ivancito Rakitic. Los jugadores perdonaron infinidad de ocasiones
y el City pudo revivir tras un penalti sobre el Kun Agüero. Pero Ter Stegen detuvo el remate del argentino y el Barça ganaba por la mínima, sacando su billete para cuartos de final. Más sufrido fue el pase del Atlético de Madrid, que tras igualar el gol de Çalhanoğlu en Leverkusen con un tanto de Mario Suárez, pasó a cuartos en una dramática tanda de penaltis. Mira cómo vas a patear eso, Çalhanoğlu. Yo eso no Los lo italianos sabía. ganaron 2-1 en casa y resolvieron la eliminatoria en Alemania. Ahora te ves en la Juve, boludo. Con un doblete de Tevez y otro gol de Morata, el equipo de Allegri avanzaba de ronda. Chelsea y Paris Saint-Germain también protagonizaron otra emocionante llave, que se inició con un empate a 1 en el Parque de los Príncipes. Cavani igualó el tanto de Ivanovic y todo se decidiría en un loco partido de vuelta. La expulsión de Ibrahimovic a la media hora de partido cambió el rumbo del encuentro, y aunque Cavani rozó el gol con un remate al poste, fue Cavani cuando era bueno, a Cavani. los Blues a 9 minutos para el final. El Cavani que conocemos hoy en día Pero 4 minutos en después, Boca Juniors. David Luiz mandaba la eliminatoria a la prórroga con un poderoso cabezazo. En el tiempo extra, Thiago Silva concedió un penalti por mano y Hazard adelantaba a los ingleses de penalti. El Parecía la de Van Dijk, brasileño viste, pudo hace poco. redimirse con un Hace cabezazo poco. que desvió Courtois, pero justo en la jugada siguiente, Thiago Silva marcaba el gol del empate que clasificaba a los parisinos. En el otro enfrentamiento Satibú. francés, el Mónaco sorprendió al Arsenal en Londres con un golazo de Kondogbia y otro tanto de Berbatov. Oxlade-Chamberlain recortó Lindo equipo distancias tenía el para los Mónaco Gunners, antes, boludo. pero el Mónaco Muy cerraría lindo. el marcador. El Mónaco antes peleaba, era grande. Bravos lo que era el Mónaco. Tras el 1-3 de la ida, los de Wenger salieron al ataque en la vuelta y con los tantos de Giroud y Ramsey se quedaron a un solo tanto de la remontada. Recordemos ahí que El era Bayern Múnich gol de empató visitante a vale 0 en doble. su Por visita a eso. Donetsk, pero tras la temprana expulsión de Kusher en la vuelta, pasó por encima del Shakhtar con un contundente 7-0. El Porto de Lopetegui sacó un valioso empate a 1 de Basilea y también pasó a cuartos tras un rotundo 4-0 en el estadio de Do Dragao. El equipo portugués quedó emparejado con el Bayern de Guardiola y en el partido de ida tremendo. sorprendió con un De inicio Guardiola. arrollador. Me había olvidado. Nada más comenzar el encuentro, Neuer derribó a Jackson Martínez dentro del área y Quaresma transformaba el penalti con decisión. A los 10 minutos el extremo luso marcaba el segundo, aunque antes de la media hora, Thiago recortaba distancias para los bávaros. El Porto continuó atacando y mediada la segunda parte, Jackson Martínez marcaba el 3-1 definitivo que dejaba al Bayern contra las cuerdas. En la vuelta de Múnich los de Guardiola pasaron por encima de los lusos y en solo 45 minutos consiguieron un impactante 5-0 de renta. En la segunda mitad Jackson Martínez recortó distancias y con un tiro libre Xabi Alonso anotaba el 6-1 Golazo. definitivo. Qué calidad que tenía confirmaba al Xavi. Bayern en semifinales. Y ya eran los últimos El duelo momentos estrella de Xavi cuartos Alonso. volvió a enfrentar de su al carrera. Barça con el Paris Saint-Germain. Los franceses recibieron a un Barcelona que salió con el cuchillo entre los dientes y Messi avisó a Sirigu con un disparo a la madera. Pasado el cuarto de hora, Neymar abrió la cuenta azulgrana y con la lesión de Thiago Silva, la defensa lindo, parisina boludo. se deshizo por momentos. Y a 10 Cosas minutos del mejor para el 9 final, del mundo. el charrúa volvió a tirar Y un que lo digo caño yo, a David Luiz soy y de la Real colocaba el Madrid. esférico en la escuadra.
hacía lo que quería. El París recortó distancias con un gol de Mathieu en propia puerta, pero tras Qué el vergüenza, 1-3 en Mathieu. contra, viajaba a Barcelona casi sin opciones. Los de Luis Enrique volvieron a plasmar su superioridad en el Camp Nou, y con 2 goles de Neymar en 34 minutos, dejaron solventada la eliminatoria. Los otros 2 equipos españoles y últimos finalistas se reencontraron en un derbi muy cerrado y con muy pocas ocasiones. Atlético y Real Madrid empataron sin goles en el Calderón, y tras 87 minutos de tensión en el Bernabéu, Chicharito empujaba a la red un dramático tanto que clasificaba a los merengues. El Chicharito. duelo entre Juventus y Mónaco tuvo su primer round en Italia y se resolvió con un dudoso penalti sobre Morata, transformado por Arturo Le Vidal. dio piscinazo ese En la penal. vuelta los turineses Pero aguantaron bueno. en ímpetu monegasco, y tras 12 años de ausencia, la vecchia Patricia señora Ebra, mirá vos. volvía a estar en semifinales. Como en su última presencia, el equipo bianconero se enfrentó al Real Madrid, que visitó Turín como favorito. Acá, en este partido, si pasaba el Madrid, yo creo que hubiese sido mucho mejor. ¿Por qué? La Juve me encanta, todo lo que quieras. Una final de Champions. Real Madrid contra Barcelona no tiene precio, literalmente. Que hizo que Ancelotti pusiese a Ramos como medio centro, y el Madrid naufragó ante una Juventus que golpeó primero. A los 8 minutos Morata empujó a la red un disparo de Tevez, pero mediado el segundo En tiempo, festejarlo bien, Cristiano canterano del Ronaldo Madrid. empataba el partido sobre la línea. El Madrid rozó el segundo con un cabezazo de James que se estrelló contra el travesaño. Y ya en la Cerquita, segunda parte, con los huevos en la Carvajal garganta, cometía la un Juve. torpe penalti sobre Tevez. El Apache anotó la pena máxima. Qué error y la de Juventus Dani. viajaba con una mínima renta al Santiago Bernabéu. Ahora, perdón, que interrumpa con esta boludez. Pero qué camiseta, qué aure esa camiseta negra del Madrid que acabamos de ver. Tremenda, Salieron al boludo. ataque en su casa, y tanto Buffon como Casillas tuvieron trabajo en los primeros minutos de partido. En el 21, Chiellini derribó a James de... Ahora, otra cosa. Por un lado tenés a Gigi Buffon, por el otro a Casillas. Probablemente junto a Neuer los 3 mejores arqueros de toda la historia. Por ahí un Yashin, pero no sale de esos. Tremendo. del área. El nivel que Y había. Cristiano Ronaldo adelantaba al Madrid en la eliminatoria. Los de Ancelotti rozaron el segundo tanto, pero al inicio del segundo tiempo, Morata volvía a marcar a su ex equipo para Otra vez establecer el Morata. empate. Concha de tu hermana. Con el resultado en contra, el Real se volcó al ataque para forzar la prórroga, pero Bale no encontró el camino del gol y la Juve eliminaba al vigente campeón. Y pasaba a final. La Juve. En la otra semifinal, Barça y Bayern buscaban el billete para Berlín en el retorno de De las pocas veces que el Barça le ganó al Bayern. Guardiola al Camp Nou. Digo nomás. Los azulgranas pasaron por encima de los bávaros, pero el gol se hizo esperar hasta el último cuarto de hora de partido. A los 77 minutos, Messi abrió la cuenta con un zurdazo imparable. Y poco Bombazo. después rompió la cintura de Boateng para firmar un tanto inolvidable. Boludo, de los mejores goles de la carrera de Leo Messi, pero sin duda es ese. Qué locura de gol. Boludo. Encima el mejor arquero Con el de Bayern la historia, volcado al para mí. ataque, Neymar sentenció Ya la gané. contra y el Barça viajaba a Múnich con un 3-0 de renta. Los alemanes salieron al Allianz con hambre de remontada y a los 7 minutos de partido se pusieron por delante con un testarazo de Benatia. Casi no llega a Ter Stegen eso. Tras un cuarto de hora de incertidumbre, el Barça calmó los ánimos de los bávaros
y la MSN fabricó el tanto del empate. Otra vez más la MSN, qué locura. Neymar marcaría su segundo gol tras otra rápida contra, y el Bayern se topó con un muro llamado Ter Stegen. Es salvada. No me acordaba que esa había sido en ese partido, pero tremenda la que Historia saca. teñida de azulgrana, el Bayern tiró de orgullo, y con los goles de Lewandowski y Müller se acabó llevando una amarga victoria. El Barcelona perdía el partido por 3-2, pero 4 años después regresaba a una nueva final de la Copa de Europa. La Barça Juve. El 6 de junio de Y en la final. 2015, Juventus y Barcelona se citaban en una inédita final de Champions en el Olímpico de Berlín. El inicio del Mirá Barça vos, fue qué fulgurante, grande Pirlo, y boludo, qué cuando solo jugadorazo. se llevaban 3 minutos de partido, Rakitic culminaba una gran jugada colectiva de los azulgrana. El Barcelona continuó arrasando a su rival, pero Buffon y la fortuna evitaron que los culés ampliaran su ventaja. Luis Suárez rozó el mano que segundo metía. tanto al final de la primera parte, y Buffon salvó otro disparo del charrúa. Complicadísimas esas que la sacó. segunda mitad. Ante la falta de puntería blaugrana, la Juventus esperó su momento. Literalmente Y Morata hizo todo para ganar esa final, Buffon. Lamentablemente no se le dio, pero hizo propuso todo un lo que rechace tenía. de Ter Stegen para marcar el empate. El partido se complicaba para el Barça, hasta que en el minuto 68 Buffon desvió un latigazo de Messi que Suárez empujó contra las mallas. Esa, o sea, era complicada para Buffon, pero es lo que digo, para mí hizo un partidazo Buffon. Por ahí mucha gente lo puede matar por esa, pero en sí hizo un partidazo. Si no era por él, básicamente quedaba 4 goles le metían fácil. Acto seguido, Neymar marcó un gol anulado por mano, y con los italianos volcados al ataque, el brasileño hizo el 3-1 de la sentencia que confirmaba al Barcelona como nuevo campeón de Europa. El Barça levantaba su quinta Champions, y con la MSN por bandera, los de Luis Enrique completaban una temporada perfecta, ganando el segundo triplete de su historia. Bueno, igual antes que cualquier pelotude y diga que el Madrid no tiene ningún triplete, se pueden cerrar el orto. Y acá vimos una de las 5 Champions del Barça. El Madrid tiene 15. Aclaro por las dudas, porque después saltan con lo del triplete, que no sé qué. Pero bueno, hasta acá llegó el video de la MSN, de lo que fue esa Champions legendaria para el Barcelona. La última del club blaugrana. La verdad que está hace 11 años el Barça intentando de ganar una Champions League y no puede, no le da un equipo chico, se podría decir. Así que nada, espero que les haya gustado. Déjenle un like si les gustó, un comentario y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.